Hola, hola. Buenos días. ¿Me escucho? Buenos días, profe. Sí, ¿Qué tal? eh, Buenos días. Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Todo va bien? sí, todo bien. Bueno, ay, qué flojera, ¿verdad? Esa idea. Está bien, está bien. Bueno, pues vamos a seguirle. Vamos a seguirle con esto del mundo de los table spaces, ¿no? Que empezamos desde el día lunes. Este, ¿Cómo van con esta parte? Si se entiende más o menos lo que son los table spaces. Sí, Ok. bueno, ya entendí la primera, sí, ya se entiende mejor esta. Ya más o menos, ¿no? Ya habíamos platicado un poco de ellos en temas pasados, ahorita ya es como que pues ya todo el concepto, ¿no? Eh, Esto sobre todo lo van a revisar cuando estén realizando su proyecto final. Ahí ustedes tienen que proponer un esquema de Table Spaces. Miren, los vamos a platicar brevemente para que pues yo creo que es un ejemplo ilustrativo de los usos que tienen los Table Spaces. Cuando el proyecto va a ser, va a ser un caso de estudio que se les va a asignar. Entonces ustedes tienen que hacer primero que nada un diseño de su base de datos, diseño de la base de datos. Es decir, tienen que formar pues su modelo relacional con todas sus tablas, ¿no? Entonces van a tener algo así, ¿no? Un modelo pues con varias tablas que van a estar relacionadas de alguna manera, de acuerdo a pues a las reglas de negocio que se les proporcione. Entonces, pues más o menos van a tener una cosa así, ¿no? No sé, ciertas ligas, ¿no? Unas tablas ligadas con otras, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los usos que tiene, digamos, los table spaces es la siguiente. Nosotros en una sola base de datos, ¿no? Podemos tener en una sola base de datos podemos tener pues una infinidad de objetos, ¿no? A nivel general, la base de datos pues podríamos tener la siguiente clasificación. Primero tenemos a nivel, digamos, de usuarios, tenemos el concepto de esquema, que recordarán que en el caso de este manejador, el concepto de esquema se mapea de manera directa o de uno a uno con un usuario. Entonces podemos tener varios usuarios, ¿no? Cada usuario con sus objetos, ¿no? Con sus objetos. Ahora, el concepto de esquema no nada más se utiliza para identificar a un usuario, ¿no? También se utiliza, por ejemplo, sobre todo en bases de datos ya más productivas, en lugar de definir el esquema como si fuera un usuario, se utiliza para definir aplicaciones. Entonces, podríamos tener que en una base de datos pueden existir varias aplicaciones, por ejemplo, la aplicación uno, ¿no? O hasta la aplicación N. Ok. ¿A qué me refiero con aplicación? Pues a un cierto sistema, un cierto software que requiere de una base de datos y que cada software tiene su propio esquema. Entonces, igual, cada aplicación va a tener sus tablas, ¿no? Sus objetos. Entonces, hay veces que no es necesario crear varias bases de datos, ¿no? Eh, Esa sería de hecho una opción, ¿no? Que cada aplicación tuviera su base de datos, pero hay veces que están en la misma, ¿no? A lo mejor esas aplicaciones se comunican entre sí, ¿no? De alguna manera tienen que interactuar y entonces están en la misma base de datos. Entonces, una manera de administrar esto es que cada aplicación tenga su propio table space o esté dividido al menos por un conjunto de table spaces. Vamos a asumir ahorita que cada aplicación pueda tener un solo table space, ¿no? O varios, pueden ser varios.
table space. ¿Ok? ¿Qué ventaja me da hacer esta clasificación? Que a nivel general, entonces, una base de datos la puedo organizar así. Está toda la base de datos y la puedo organizar en table space 1, table space 2 y así sucesivamente hasta un table space n. ¿Ok? TSN. Entonces, a lo mejor aquí está corriendo una aplicación, aquí está corriendo otra y así. La ventaja me da de dividir, de organizar la base en table space, me simplifica sobre todo la administración. Entonces, cuando está dividida así nuestra base, podemos, digamos, asignar a administradores distintos. Puede tener aquí un DBA, por ejemplo, que se encargue de administrar esta parte, este table space o este conjunto de table space. Otro DBA que se encargue de administrar otro conjunto de table spaces y así sucesivamente. Entonces, el organizar una base en table spaces me da la posibilidad de tener como si tuviéramos varias basecitas separadas, ¿ok? Y que puedan ser administradas de forma independiente, ¿ok? Esto me da el efecto de tener varios table spaces. ¿Por qué se pueden organizar de manera independiente? Porque las operaciones de administración que se hacen a nivel de toda la base de datos se pueden realizar por table space. Puedo hacer backups por table space, puedo poner, por ejemplo, los table space offline, online, sin afectar a los demás. Otra cosa, acuérdense que puedo asignarle dispositivos distintos a cada table space. Entonces, si tenemos varios discos duros, por ejemplo, varios dispositivos de almacenamiento, los puedo asignar a cierto table space. Y entonces eso también me da cierta independencia. Si un dispositivo de almacenamiento se daña, nada más va a afectar a su correspondiente table space y los otros van a permanecer intactos. ¿Ok? Entonces se suele, por ejemplo, asignar diferente hardware en cuanto a almacenamiento, sobre todo si tengo aplicaciones asociadas a ciertos table spaces. Entonces se suele configurar, por ejemplo, que la aplicación 1 que tiene asignados ciertos table spaces también va a tener asignado ciertos dispositivos de almacenamiento. ¿Ok? Y lo mismo para otras aplicaciones, ¿no? Imagínense que en su base de datos tienen dos aplicaciones, a lo mejor la aplicación de inscripciones de la facultad y otra aplicación sería a lo mejor el sistema que administra, que les gusta los datos de los profesores, ¿no? Pero lo tienen en la misma base de datos, por así decirlo. ¿Ok? Entonces lo que pueden hacer es crear varios table spaces para cada aplicación. ¿Ok? Y entonces a cada aplicación le asignan sus dispositivos. Si un día, por ejemplo, a lo mejor la aplicación de las inscripciones requiere de mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Discos duros un poco más modernos, por así decirlo, pues porque a lo mejor esta es más grande, ¿no? Los datos que guardan aquí. Entonces, aprovechando que podemos dividir en table spaces, a estos table spaces le asignan esos discos duros especiales y a la aplicación que maneja aquí los profesores, por ejemplo, pues tienen tal vez discos duros más pequeños, ¿no? Más económicos tal vez. Entonces, de esta forma, ¿ok? De esta forma, si ustedes pueden administrar completamente de forma independiente la aplicación de las inscripciones y la aplicación de los profesores, ¿ok? Si de repente este disco duro se daña, ¿no? Vamos a suponer que este disco duro se daña, bueno, pues lo que va a pasar es que quien se va a afectar es solo la aplicación de los profesores. La aplicación de las inscripciones sigue totalmente funcional. ¿Ok? Entonces, de esta forma es como podemos utilizar este concepto, ¿no? Y tener la posibilidad de tener aplicaciones o
o si quieren verlo así, una especie de módulos que de alguna manera pueden comunicarse, pero a nivel datos son independientes. Entonces pueden convivir en una misma base de datos, ¿ok? Y ser administradas de forma independiente. Ahora, entre esquemas normalmente pueden tener, por ejemplo, tablas que inclusive puedan hacer referencia a ellas, ¿no? Esto se trata de tratar de minimizar o de preferencia eliminar las relaciones que pudiera haber entre esquemas. Es decir, ustedes pueden tener llaves foráneas, por ejemplo, entre esquemas. Para maximizar esta independencia se trata de evitar esto, ¿ok? Hay algunas técnicas para evitarlo, ¿no? Igual para hacer consultas, ¿no? Cada esquema debe ser independiente y deberían comunicarse a través de su software nada más, ¿ok? Esto vamos a hablar un poquito más adelante, ya enfocado a su proyecto de cómo pueden organizar su aplicación de tal manera que pudiéramos dividirla en algo que le vamos a llamar módulos, ¿ok? Este podría ser un módulo 1 y este podría ser un módulo 2. Cada módulo pueden tener su conjunto de table space separado, ¿ok? Entonces eso va a facilitar la administración de todos los objetos que tenga su base de datos, ¿vale? Entonces de estas técnicas, ya hablando un poquito más del lado del software, también vamos a platicar más adelante. Ahorita vamos a quedarnos con esta idea, ¿no? Dividir, ¿no? Una base de datos en distintos table spaces nos permite hacer administraciones independientes, ¿no? Entonces, se aplica aquí mucho el dicho de, pues, divide y vencerás, ¿no? Si tenemos una base de datos muy grande, la organizamos en table spaces y podemos administrarla inclusive por DBAs distintos, ¿ok? Muy bien, entonces, ese es uno de los beneficios que tiene el uso de este concepto, ¿no? Eh, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda? Bueno, cualquier cosa, ya saben, avísenme, no me dejen avanzar si algo no se entiende. Entonces, también revisamos los table space fundamentales vitales que toda base de datos debe tener. Comentamos que en sentido estricto son estos dos, ¿ok? Pero por orden, ¿no? Por buena práctica y también para evitar problemas de desempeño, se crea un table space para datos UNDO y un table space para datos temporales, ¿no? Que ya platicamos también de lo que son los datos temporales. Y aparte entran aquí los table spaces que son creados por el usuario. Aquí es donde entraría toda esa clasificación que les acabo de comentar. ¿Qué significa? Que estos table spaces, estos 4 table spaces, digamos, podemos verlos como compartidos, ¿no? Sus módulos, ¿no? Sus aplicaciones pudieran compartir estos table spaces, ¿ok? Podemos crear más, pero bueno, o pudiéramos compartirlos. Todo va a depender de qué tanta cantidad de datos UNDO generemos y lo mismo para temporales, ¿no? Entonces, ¿qué más vimos? Vimos también que hay varias maneras de clasificar a los table spaces, ¿no? Hay distintas formas de clasificarlos dependiendo la funcionalidad o las características, ¿no? Entonces, hago énfasis en ello, pues para no se nos olvide, ¿no? Hay que tener en mente todas estas clasificaciones. Vimos permanentes y temporales, ¿no? Básicamente, esta clasificación deriva de contar con este tipo de table spaces, ¿no? Table spaces permanentes, pues son aquellos que sus datos, como su nombre lo indica, permanecen por tiempo indefinido. ¿Ok? Todos estos son permanentes excepto este table space, ¿no? Entonces, es única, bueno, de alguna forma es al ser temporal, sus data files, también sus datos se guardan aquí en data files, nada más que aquí se les llaman archivos temporales, ¿no? Pero digamos son muy similares a lo que es un data file, tienen algunas diferencias, pero en esencia
pues también son data files, ¿no? Bueno, entonces, dentro de los permanentes, platicamos un poquito de los que se crean por default. System Table Space, este es vital. Este hay que cuidarlo mucho, porque si los data files de este Table Space se dañan, muy probablemente nuestra base de datos ya no va a levantar. ¿Ok? Otro punto interesante. Si un Table Space se daña, por ejemplo, sobre todo de un Table Space de los usuarios se daña, eso no implica que la base pueda seguir funcionando. ¿Ok? Entonces también es otra ventaja. Si tenemos varios table spaces, si uno de ellos se daña, no va a afectar el funcionamiento, a menos que sea un table space de los vitales, ¿no? Como puede ser System o Sysaux. ¿Ok? Entonces, System Table Space básicamente almacena la información que requiere la base de datos para su propia existencia, ¿no? Para su propia administración, es fundamental. ¿Por qué? Pues porque que contiene el diccionario de datos, ¿no? Toda la cuestión de las vistas y tablas que se necesitan para el correcto funcionamiento de la base están aquí. Toda la cuestión del código PLSQL que se utiliza, ¿no? El código compilado, entre otras cosas, pues se guarda en este table space, ¿no? Sysaux es, como su nombre indica, es un table space auxiliar a system y básicamente guarda los datos que requieren los componentes que tengamos instalados alrededor, digamos, de la base de datos, ¿no? Alrededor de la funcionalidad core. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado, ¿no? Puede haber componentes alrededor de la base de datos. ¿Ok? Bueno, si este table space no se encuentra disponible, fíjense, la base puede seguir operando, pero obviamente sin estos componentes, ¿no? Sin estos componentes. Entonces, todavía tenemos esa posibilidad, ¿no? Podríamos seguir operando, pero de manera limitada. Hundo Table Space, bueno, ya hemos platicado que son los datos hundo. Básicamente su objetivo es almacenarlos, ¿no? Almacenarlos. Entonces, a diferencia de los otros Table Space, esto casi siempre es automático, ¿no? Es decir, la base de datos administra el espacio en este Table Space. ¿Ok? Se determina la mejor configuración para los datos hundo. ¿Ok? Bueno, les decía, pueden existir múltiples table spaces creados de tipo hundo, pero se utiliza uno solo a la vez, es decir, uno por instancia, ¿no? Cada vez que se levanta la instancia, se selecciona a un solo table space, ¿no? En caso de no existir, se utiliza system, ¿ok? Aunque decíamos es mala práctica. Table spaces temporales, como también ya habíamos platicado, ¿no? Son table spaces que contienen datos, pues, no permanentes, ¿no? Que existen por un periodo de tiempo y después se eliminan, ¿no? Pueden ser estos datos creados a nivel de sesión o más allá, ¿no? Dependiendo las configuraciones que tengamos, ¿no? Generalmente ocurre, ¿no? Cuando la sesión inicia, cuando el usuario se conecta, puede crear datos temporales y cuando su sesión expira, pues termina, ¿no? Se elimina. Ok, estos table space, tanto hundo como temporales, ¿no? Implican ciertas características que vamos a ver más adelante. Es decir, hay algunas configuraciones que por la naturaleza de estos table spaces no se pueden modificar. Por ejemplo, en el caso de un table space temporal, siempre la administración de sus extensiones va a ser automática, ¿no? O locally managed, como vimos en su momento, ¿ok? Y sus extensiones, por ejemplo, siempre son de tipo uniforme, o sea, de tamaño constante. ¿Ok? Bueno, ya habíamos platicado de los usos de de un dato temporal, ¿no? Comentamos que se utilizan para hacer cálculos, para hacer, guardar datos que a lo mejor no pueden ser manejados en memoria, ¿no?
o, por ejemplo, para almacenar los datos de las tablas temporales. Si recordarán, nosotros en SQL podemos crear tablas temporales que justamente contienen datos que se guardan mientras la sesión del usuario está viva y después se elimina, ¿no? Igual, en el caso de un table space temporal, se crea por default uno temporal llamado temp. Y bueno, esto también lo hicieron cuando se crea la base de datos, ¿no? También aquí podemos crear table spaces temporales, ¿no? Y bueno, a cada usuario también se le debe de asignar su table de space temporal, ¿ok? Por default, todos los usuarios se les asigna el mismo table space. Aquí sí podemos configurar varios, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tenemos una aplicación que requiere hacer uso de demasiados datos temporales, podemos crear un table space y asignárselo a este usuario, ¿no? Y para saber, ¿no? Y para determinar los datos del table space temporal que se utiliza en una base de datos, podemos utilizar esta sentencia, ¿no? Select property name, property value, ok. Podemos usar hacer uso de esta vista, que si no me equivoco, ya la habíamos visto en otro tema, ¿no? El database properties. Y ese es el nombre de la propiedad que me permite saber cuál es el table space temporal por default que se utiliza para los usuarios. ¿Ok? Y bueno, ¿qué otra cosa podemos consultar? Hay una vista que nos ayuda también a ver espacio temporal, ¿ok? Que se llama DBA-Temp Free Space. Aquí podemos consultar, por ejemplo, cuánto espacio se está utilizando, ¿no? Para este table space. Bueno, otra cosa que podemos configurar, cambiar el table space, ¿no? Por ejemplo, alter database default temporary table space y podemos cambiar, hacer uso de otro table space. ¿Ok? Esto pudiera a lo mejor ser útil cuando tengamos varios table spaces creados y asignados a varios dispositivos, ¿no? Si a lo mejor un dispositivo se llega a dañar, ¿ok? De momento o de forma temporal, ¿no? Podríamos cambiarnos a otro table space en lo que resolvemos este problema, ¿no? Entonces, esa es otra, una ventaja que tenemos también de los table spaces, ¿no? Podemos configurar varios y podernos switchear a ellos en el momento que lo necesitemos, ¿no? O sea, decirle a la base de datos sola, ahora utiliza este table space en lugar de otro, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a permanentes y temporales. Ok, otra manera de clasificarlos es por el modo. Por el modo se refiere a la forma en la que se acceden. Ok, podemos acceder a un table space para hacer únicamente lecturas o para hacer lecturas y escrituras. Ok, o también podemos acceder a hacer que un table space esté en modo online o en modo offline. Ok, que ya habíamos platicado también un poco de ello, ¿no? El modo read-write, pues creo que se define por sí mismo estos términos, ¿no? Un table space que esté marcado o configurado como read-only, pues significa que solamente podemos hacer lecturas, ¿ok? Un table space que esté marcado como read-write, significa que podemos hacer tanto lecturas como escrituras, ¿no? Fíjense, por la naturaleza del table space suena lógico, ¿no? ¿Ustedes creen que pudiéramos poner a system como read-only? Pues nunca podríamos. Por lo mismo que es el table space vital para la base de datos. Y lo mismo para sysaux, son table spaces que contienen datos para el correcto funcionamiento de los componentes. Entonces, ellos nunca los podemos poner como read-write. ¿Ok? Tampoco los temporales, porque siempre se utilizan, siempre se requieren escribir. Entonces, si nosotros intentamos ponerlos como read-only, pues obtendríamos un error, ¿no?
read only, donde podríamos usar cuando tengamos tal vez datos que no queremos que los modifiquen, ¿no? A lo mejor tenemos datos que son destinados únicamente para hacer análisis y para protegerlos podemos configurar su correspondiente table space como read only, ¿ok? Entonces, con esto protegemos nuestros datos. Otro que pasa si es posible, fíjense, es posible contar con un dispositivo de hardware en el cual no permita lecturas, perdón, escrituras. Podemos tener hasta un DVD, por ejemplo, ¿ok? Pero que a lo mejor escribimos en él una vez y ya después solo leemos, ¿no? Entonces, se puede crear un table space con este tipo de dispositivos, pero obviamente hay que configurarlo como read-only para que únicamente se hagan lecturas, ¿ok? Ese es un uso de ese tipo de table space. Otro es ponerlos read-only porque estamos haciendo un backup, ¿ok? Y queremos que nadie, tal vez deseamos que nadie modifique los tables, perdón, queremos que nadie modifique los data files que están asignados a un table space. Si lo marcamos como read-only, nadie va a poder escribir en estos data files. Y eso queremos, ese comportamiento lo queremos porque tal vez estamos haciendo un backup. No queremos que nadie modifique los datos mientras el backup se esté realizando. Una vez que el backup termina, entonces ya podemos regresarlos a read-write, ¿no? Ese sería otro uso también, ¿vale? Es decir, mientras esté el backup en proceso, los ponemos como read-only, ¿ok? Otra ventaja que tiene, por ejemplo, el trabajar con un read-only es, por ejemplo, con un DVD, algo así. Pues como es únicamente de lectura, pero todo el tiempo, ¿no? O sea, no quiere decir que un ratito sí y un ratito no, sino desde que se crea el table space está en modo read-only, que significa que jamás se ha escrito en él, en sus data files, pues por lo tanto son table spaces cuyos data files no requieren realizar backups periódicos y tampoco requieren recovery. Entonces, la base de datos nunca va a ser un recovery sobre un table space read-only, ¿no? Ok, muy bien. Para cambiarlo hay que tener cuidado, ¿no? Si tenemos un table space que está en modo read-write y queremos pasarlo a read-only, también suena lógico, ¿no? Que para que quede en read-only, todas las transacciones que estén modificando datos primero deben terminar. Ok, si las transacciones no terminan, pues no podemos pasar a read-only, ¿no? La instrucción que nos permite cambiar un table space a read-only va a tener que esperar a que todas las transacciones concluyan, ¿no? Tiene sentido, ¿ok? Debo de garantizar de que todas las transacciones se hayan terminado para poder marcar a un table space como read-only, ¿ok? Bueno, table spaces online y offline. ¿Cuál sería la diferencia con los otros modos? Se considera un table space online cuando está accesible o disponible para los usuarios. ¿Qué significa que esté accesible? Pues que por lo menos puedo leer, ¿no? Por lo menos puedo leer. Offline sería lo contrario, ¿no? Cuando el table space no está accesible o disponible. O sea, no puedo hacer ninguna operación sobre el table space. No puedo leer datos, no puedo escribir. ¿Ok? Si un table space está offline y si intento acceder a él, pues entonces vamos a generar un error, ¿no? Transacciones activas, ¿no? Con sentencias ejecutadas previamente al momento de intentarlo pasar al modo offline, ¿no? No serán afectadas, o sea, sí. Estas transacciones, ¿no? Pues se permiten terminar, ¿no? Antes de pasar a este table space en modo offline.
Ok, entonces, ¿para qué quisiéramos cambiar un table space de modo online a offline? También pudiera ser porque a lo mejor queremos aplicar alguna operación de administración. Hay veces, por ejemplo, que queremos hacer migración de datos o de archivos hacia otra ubicación en disco. Y mientras hagamos esas operaciones, podríamos ponerlo como offline. Por ejemplo, a lo mejor si queremos cambiar un disco, ¿ok? Queremos migrar los datos de un disco a otro, entonces mientras se hace esa operación, el table space para seguridad de los usuarios lo podemos tener como fuera de línea, ¿no? En algunas situaciones el manejador de forma automática puede pasar de modo online a modo offline, en especial cuando hay algún problema, ¿ok? Por ejemplo, no sé, se daña un disco y eso implica que DB Writer ya no pueda escribir en un data file. Entonces, lo reintenta, pero si sigue sin funcionar. Entonces, el Avasatos en automático puede pasar ese table space en modo offline, pues para evitar que se sigan intentando hacer escrituras, ¿no? Bueno, entonces esos son los modos offline y online. Por el tamaño de los archivos o por el tipo de archivo, también vimos que pueden ser Small File Table Space y Big File Table Space. Y creo que hasta aquí más o menos nos quedamos, ¿no? En un Small File Table Space, recordarán, se tiene la capacidad de tener varios data files por table space. Entonces tengo un table space 1 y este table space puede tener definidos a varios data files. ¿Ok? Varios. Entonces, los archivos no son tan grandes, ¿no? Por eso de aquí de la idea de un small table space. Tienen un límite en cuanto al tamaño máximo del data file. Esta es la configuración que se utiliza por default, por lo tanto es la más común, ¿ok? Y cada uno de los archivos puede tener hasta 4 millones de bloques. Aquí está la limitante, ¿ok? Vimos hace rato, bueno, pues no hace rato, en clases pasadas, ¿no? Que un data file pues está formado por bloques de datos. ¿Cuántos bloques de datos como máximo podría tener un data file en esta configuración? Hasta 4 millones de bloques, ¿no? Ustedes dirán, pues son un montón, pero puede haber otro tipo de datos que se quieran almacenar que pudiera sobrepasar esta limitante. En esas situaciones, una alternativa sería utilizar un Big File Table Space. ¿Ok? La diferencia de este Table Space es que aquí no son varios, sino a lo más puede tener uno. ¿Ok? Un solo archivo. ¿Ok? Muy grande, muy grande, pero es uno solo. ¿Ok? Define un solo data file o un solo archivo temporal, si es un table space temporal, de tamaño grande, ¿no? Hasta con bloques de 4 gigas. Si se fijan aquí, podemos guardar muchas cosas, ¿no? ¿Cuál podría ser un uso a lo mejor para almacenar datos binarios, ¿no? A lo mejor guardamos videos, ¿no? Y los podemos guardar en este tipo de archivos que son mucho más grandes, ¿no? Entonces, entre otros beneficios de un Big File que podríamos listar aquí, decíamos, de entrada permite aumentar la capacidad de almacenamiento, ¿no? Podemos tener una mayor capacidad para guardar archivos más grandes, a lo mejor datos binarios, ¿no? En general, mayor capacidad de almacenamiento. Una ventaja de este Big File es que con un Small, los sistemas operativos tienen limitantes por la siguiente razón. Cuando una base de datos se levanta, se abren una infinidad de archivos. ¿Por qué? Pues porque la base va a estar escribiendo constantemente en ellos. Entonces, si tenemos bases muy grandes, podemos tener una infinidad de archivos que se tienen que abrir cuando la base se inicia.
¿Se acuerdan que en el modo Open, cuando iniciamos una instancia, la base abre todos sus data files, ¿ok? Para empezar a escribir en ellos. Pero el sistema operativo tiene limitantes del número total de archivos que un usuario puede abrir. Si ese limitante se llega a exceder, entonces una manera de reducir los archivos abiertos, pues es utilizando tablespace de tipo bfile, porque solamente vas a tener un archivo por tablespace y no varios como aquí. Entonces, imagínense el escenario donde tenemos que guardar un montón de datos, tal vez binarios, y tenemos la limitante del tamaño, entonces no nos quedaría otra más que crear más y más y más data files. El problema es que aumentaría el número de archivos que se tienen que abrir, ¿no? Y eso pudiera llegar a ser una limitante. La cantidad total de data files que se pueden tener en un table space es limitada, ¿ok? En estos casos, bueno, entonces si requerimos una mayor capacidad, pudiéramos utilizar un big file si sobrepasamos este límite, ¿no? Entonces, otra ventaja es que si tenemos muchos data files, pues la administración de ellos se vuelve un poquito más compleja, ¿no? Pues porque tenemos que hacer operaciones de mantenimiento de manera independiente a cada archivo. Si tenemos uno solo, pues el mantenimiento se hace a un solo archivo y no a varios, ¿no? ¿Qué otra cosa? Un big file con bloques de datos de 8K puede contener data files un data file hasta de 32 teras. Fíjense el tamaño. Podemos tener un data file que tenga hasta 32 teras, ¿no? O sea, ya son archivos gigantescos, ¿no? O, por ejemplo, un tablespace big file con bloques de 32K pudiera contener hasta 128 teras, ¿ok? Puede contener hasta, fíjense, hasta 4 billones de bloques, aprox, ¿no? Un table space de este tipo, ¿no? Y por último, pues nos puede ahorrar ligeramente la memoria de la SGA. ¿Por qué? Porque por cada data file que tengamos, en la SGA se tiene que guardar los metadatos, ¿no? O almacenar los metadatos de este data file, ¿no? Para que la base opere correcto. Si si se disminuye la cantidad de data files, pues también vamos a ahorrarnos un poco de memoria en la SGA, ¿no? Bien. Y pues en general, como dijimos, ¿no? Nos puede simplificar la administración. Ok. ¿Qué otras configuraciones tenemos? Aquí ya vimos las formas de clasificar. Ahora vamos a ver qué otras configuraciones podemos hacerle a los table space. Entonces, en resumen, vimos que podemos tener hasta ahorita, digamos, 6 maneras, ¿no? de clasificar los table space. Online y offline, de modo de lectura o de modo de lectura y escritura, ¿ok? Y también por su tipo de archivo, que sería un big file o un small file table space. ¿Ok? Son 6 criterios, más bien 6 criterios para poder clasificar un table space. Ahora por el otro lado vienen las configuraciones. ¿Ok? ¿Qué configuraciones podemos aplicarle a un table space? Mire, podemos cifrar los datos que contenga un table space. Esto es útil. No, perdón, el cifrado es hacia adelante, perdona, la compresión, perdón. Podemos habilitar compresión para salvar espacio en disco. ¿Ok? Entonces, el tipo de compresión que se puede especificar empleando la cláusula default. Es decir, hay una cláusula en el table space que se llama default y aquí podemos especificar si queremos o no habilitar un algoritmo de compresión de datos. ¿Ok? Estas configuraciones se pueden también aplicar a nivel de tabla.
Recuerdan que en alguna clase vimos que hay configuraciones que pueden aplicarse a nivel general y podemos irlas sobreescribiendo a nivel particular. Recuerden que, por ejemplo, un table space está asignado más bien o asocia a un conjunto de segmentos y que cada segmento puede corresponder a una tabla, por ejemplo. Entonces, la compresión de datos puede aplicarse a nivel de table space, que significa que todas las tablas, por ejemplo, que se asocien a este table space, van a heredar esta configuración de compresión de datos. Pero lo podemos habilitar también a nivel de tabla, que significa si aquí yo especifico otra manera de compresión, pues va a sobreescribir a la configuración que está a nivel superior, a nivel de table space. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Sí se entendió esta parte de la configuración a diferentes niveles? Sí, profe. Sí. Bueno, es algo así como en la universidad, ¿no? La universidad tiene su consejo técnico universitario que puede definir reglas generales y cada facultad tiene sus propios consejos técnicos, ¿no? Y pues estos consejos técnicos pueden tal vez modificar o personalizar alguna regla general que se haya definido acá. Puede definir sus propias reglas, ¿no? Basados en lo general. ¿Ok? Entonces estas reglas pues van a sobreescribir a las que dicte este consejo, ¿no? El universitario. Bueno, entonces, ¿cómo se puede especificar la compresión? Al momento de crear un table space, create table space, la cláusula default, y aquí utilizamos la instrucción compress, ¿no? Compress advance o compress advance height, o hay varios algoritmos, ¿no? Entonces, poquito más adelante vamos a platicar de esto, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos usar? Cifrar los datos, también es interesante. Sobre todo para cuestiones de seguridad. Si se nos llega, por ejemplo, si nos llegan a robar un disco de la base de datos, ¿ok? Pues esto puede ser peligroso, ¿no? Pueden tener datos sensibles, ¿ok? Entonces, a lo mejor esta funcionalidad aplicaría para tal vez bases de datos que a veces están instaladas en equipos móviles. Con equipo móvil no me refiero a celulares, sino más bien a una laptop, por ejemplo, de las empresas que de repente, pues por la naturaleza de sus reglas de negocio, pues anda, ¿no? En distintos lugares. Un claro ejemplo es en el INE, por ejemplo, los módulos que están en diferentes partes de las ciudades, pues es realmente una máquina Linux, ¿no? Es una máquina Linux que tiene una basecita de datos. Como esto, pues está en distintas ubicaciones, pues este sería un buen escenario para hacer una compresión, un cifrado de datos, ¿no? Al estar, digamos, en distintos lados, ¿no? Pueden ser susceptibles a robos, ¿no? Entonces, una manera de proteger los datos es cifrando un table space. Algo interesante es que el cifrar datos no le va a causar realmente un impacto importante en cuanto al desempeño, ¿no? Entonces, no hay que preocuparnos por ello, ¿no? Que si el hecho de tener los datos cifrados va a tener cierto impacto en desempeño, digo, obviamente sí hay un cierto uso del CPU, del procesador, pero no representa un problema, ¿no? Entonces, si configuramos y habilitamos esta opción del cifrado a nivel de table space, todos los data files asignados a este table space, sus bloques van a estar cifrados. Eso significa que también todos los datos de las tablas estarían cifrados. Tablas, índices, ¿ok? Todos los tipos de segmentos que vimos, ¿ok?
Fíjense que los datos que pudieran utilizarse, que los datos que estén en un table space cifrado, de repente pudieran ser escritos en un table space hundo temporal por las características que vimos. De ser así, estos también se van a cifrar, inclusive hasta los read logs, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden, no sé, si están los datos de una tabla y esa tabla pertenece a un table space cifrado, de repente los cambios que hagamos en la tabla, pues pueden ir a dar hasta los read logs, ¿no? Y entonces, pues para garantizar de que todos esos datos estén cifrados en todos lados, pues también se tienen que cifrar en el read log. E inclusive estos datos pueden ir a dar a un table space temporal, también se van a cifrar y también inclusive a un table space hundo, ¿no? O sea, el cifrado se expande, ¿no? Hacia todos los lados donde ande un dato, ¿no? De un table space cifrado. ¿Ok? Entonces, en este manejador se utiliza esta tecnología, ¿no? Transparent Data Encryption. Entonces, ¿cómo funciona esto de Transparent Data Encryption? Básicamente, para habilitar esta funcionalidad, en la base de datos primero se tiene que habilitar algo que le llaman un key store, ¿ok? Como su nombre indica, key store es una especie de almacén de llaves, ¿no? Un almacén de llaves en donde aquí vamos a guardar la llave de cifrado. No sé si alguien ya llevó, por ejemplo, redes. ¿Alguien llevó ya redes? De los que están aquí. Sí, ya. ¿Ya? ¿Llegaron a ver algo de esto, de seguridad? Muy poco Muy, comentado, nada más. muy comentadito. Bueno. Ujú. La cuestión de los algoritmos de seguridad siempre, casi la mayoría utilizan estos conceptos. Un repositorio de llaves que va a guardar lo que se le llama una llave maestra, una llave de cifrado. ¿Ok? Esa llave de cifrado, digamos, podemos verlo como ciertos datos iniciales que se utilizan para cifrar. ¿Ok? Entonces, esa llave de cifrado tiene que estar guardada aquí porque es la que se utiliza para poder hacer pues operaciones tanto de cifrado como de descifrado. ¿Ok? Entonces, esta llave debe de guardarse en este keystore y este keystore se habilita en la base de datos. ¿Ok? Cuando dice al abrir este keystore estará disponible para todas las sesiones, ¿no? Y será cerrada de forma explícita o al detener la base de datos. Siempre que se detiene la base de datos se cierra este keystore. Entonces nosotros tenemos que configurar la base para que a cada que se levante se abra este keystore y ya pueda ser utilizado para cifrar datos, ¿no? Bien, esto podría ser algo interesante igual para su proyecto, ¿no? Decir, ¿sabes qué? En este table space tenemos datos delicados, ¿no? Datos sensibles, entonces podemos cifrarlos. Hay varios algoritmos para hacer cifrado de datos, ¿no? A lo mejor a alguno de ustedes se les hace popular o conocido. El primero es muy popular, ¿no? Y este es el que se emplea por default, el Advanced Encryption Standard, ¿no? O el AES, que tiene una llave de, una longitud de llave de cifrado de 128 bits, ¿no? Entonces es bastante bueno, ¿ok? Ok, entonces como les comentaba, cifrar de datos no genera realmente penalización de qué preocuparnos en cuanto a espacio de almacenamiento, sobre todo, pero les decía, pues sí, obviamente implica un poco de uso de procesador. ¿Cómo se configuraría esto? Una cosa así, Alter System. Esto es para habilitar, digamos, nuestro keystore, ¿no? Alter System Set Encryption Wallet Open Identified by y un cierto password, ¿no? Entonces, con esto habilitamos ese keystore del que les comentaba y ya una vez teniendo esto configurado, ya podemos crear un table space cifrado, ¿no? Por ejemplo, esta sería la sintaxis, create table space, el nombre del table space, al menos su data file, ven aquí debo especificar su data file, ok, su tamaño inicial y
esta es la cláusula que me permite cifrar, ¿no? Encryption, y le indico aquí el algoritmo que vamos a utilizar y luego encrypt. Y ya. Entonces, de esta manera pueden crear un table space para que tenga datos cifrados, ¿no? Bueno. Pasamos con el siguiente punto, administración de los table spaces. Aquí sí ya vamos a entrar a una parte mucho más práctica de todo lo que podemos hacer con un table space, desde crearlo, modificarlo, eliminarlo, todo lo que es la sintaxis para pasarlo online, offline, etcétera, ¿no? Bueno, esta parte creo que ya la habíamos leído también, ¿no? Muy general, de forma general. Entonces, aquí está la lista de todos los beneficios, ¿no? que tiene un table space. Al inicio de la clase también ya les comenté otro, que es la posibilidad de tener nuestra base distribuida en varios table spaces, ¿no? Y eso nos permite administrarla de forma independiente, ¿ok? ¿Qué otra cosa faltaría por comentar aquí? Ya habíamos visto lo de las aplicaciones, ¿no? Que tengan su propio table space. ¿Ok? Si algo falla, solamente falla una de las aplicaciones y no todas, ¿no? La cuestión de almacenar en distintos data files y en distintos discos mejora las operaciones y también reduce contención y mejora paralelismo. Si hablamos de lo que es contención aquí, ¿verdad? ¿Con ustedes? ¿O no? Recuerden. ¿O quién me explica qué es contención? Sí, lo vimos, ¿no? Sí, Bueno, ¿verdad? cuando dijimos que no podíamos usar el mismo table space en todo. Ajá, Bueno, para todo. tratar de evitar de que múltiples usuarios o múltiples procesos accedan a un mismo recurso, ¿no? La administración por cada table space puede hacerse de forma independiente, ¿no? Otro de los table space transportables, ¿no? Los data files de un table space podemos moverlos a otro lado, ¿no? De alguna manera rápida. Sobre todo cuando queremos hacer copias de datos, ¿no? Los respaldos pueden, o las copias, podemos hacerla a nivel de data file, en lugar de hacerlo a nivel de SQL, ¿no? En cuanto a seguridad, a cada usuario se le puede asignar una cuota para cada table space. Eso también es importante, ¿no? Controlar a los usuarios, decirles, oye, estos usuarios pues, no pueden acabarse el espacio así tan libremente, ¿no? Podemos asignarles una cuota y decir, inclusive para cierto table space, cierto usuario pudiéramos tener hasta una cuota de 0. O sea que solamente puede leer, no puede escribir, ¿no? Esto también se hace para proteger, ¿no? Bases productivas. Puede haber múltiples usuarios que tengan acceso a la base, pero podemos restringirle qué cosas, qué tanto puede almacenar, ¿no? Ok, pues suena bonito, ¿no? Lo de los table spaces también, pero también no hay que emocionarnos, ¿no? Está bien que sí generemos table space por aplicación para tener administración independiente, pero siempre también tratar de poner los mínimos, ¿no? También no exagerar. Es decir, los necesarios únicamente, que satisfagan las necesidades de la base de datos. ¿Ok? Esto tiene que inclusive decidirse cuando se hace el diseño de la base de datos. Ustedes nosotros en el curso de bases de datos 1, básico, realmente nada más llegamos hasta el diseño lógico. ¿Ok? Pero ya no nos preocupamos por el diseño físico. En el diseño físico también es importante, ¿no? Que se haga desde que se diseña la base de datos y es lo que van a hacer en su proyecto, ¿no? Aparte de hacer el diseño lógico, ahora tenemos que hacer un diseño físico. El diseño físico que incluye definir, por ejemplo, table spaces, definir cuántos data files, definir de qué tipo, ¿no? Toda esa parte ya entra en el diseño físico. ¿Ok? Entonces ahorita con todos estos conceptos que vamos a aprender en el curso, pues ya ustedes pueden proponer un diseño físico para su base, ¿no? Decidir cuántos discos, cuántos data files, etcétera, etcétera.
Otra recomendación también, no exagerar con el número de data files asignados al table space. Entre menos sean, mejor. ¿Ok? Entre menos sean, mejor. Si por alguna razón requerimos aumentar la capacidad de almacenamiento de un table space, a nivel general tenemos las siguientes opciones. Agregarle un nuevo data file al table space. ¿Ok? Recuerden que el table space tiene asignado al menos un data file, pero si se nos acaba el espacio aquí, podemos crearle otro data file, por ejemplo. Esa es una opción. La otra es algo como lo que hacen las máquinas virtuales, ¿no? Con los discos virtuales. El tamaño de un data file puede crecer. ¿Ok? Puede crecer. Esto si especificamos la cláusula autoextend. Ese data file puede crecer de forma dinámica. ¿Ok? Muy bien. Asignación de cuotas a usuarios. Comentábamos hace rato, ¿ok? Que para que un usuario pueda crear o pueda guardar datos en sus objetos, necesita tener asignado una cuota en un table space, ¿ok? Esto es algo que voy a explicar con un dibujito porque puede ser interesante. Miren. Supongamos que en la base de datos tenemos estos table spaces. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok. Tenemos estos table spaces. Ok. Y a su vez aquí pueden estar varias tablas. T1, T2, T3. Y vamos a suponer que aquí está T4. Ok. T5. Ahora, por otro lado, está el concepto de usuario o si quieren verlo de otra forma, de esquema. Nótese que las tablas que le pertenezcan a este esquema no necesariamente tienen que estar en el mismo table space. Por ejemplo, vamos a suponer que este esquema E1 está formado por, lo voy a poner aquí, por estas tablas. E1, E1 y E1. Es decir, T5, T2 y T3 pertenecen al mismo esquema. ¿Ok? Al esquema E1. Pero sus datos están en distintos table space. Eso puede ser perfectamente válido. ¿Ok? Realmente no hay una restricción en la que los objetos de un esquema tengan que respetarse a nivel físico. A nivel físico pueden estar almacenados de forma distinta, ¿no? Entonces el detalle que para que este usuario pueda escribir datos en sus tablas, que sería en esta tabla, en esta otra, ¿ok? Y en esta otra, pues este usuario debe de tener una cuota, ¿ok? Debe tener una cuota para poder escribir en dónde. En el table space 3, TS3, vamos a poner que este es el 3, TS2 y TS1, ¿ok? Entonces, como sus tablas están divididas en distintos varios table spaces, este usuario necesita tener una cuota en los 3, TS1, TS2 y TS3. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere este concepto de la cuota de almacenamiento. ¿Ok? Si no le asignamos una cuota a los correspondientes table spaces, este usuario no va a poder escribir en ellos. ¿Ok? Entonces, lo más sencillo sería pues que todas sus tablas estén en el mismo table space para no tener que hacer todo esto. Pero hay veces que no es así, ¿no? Sobre todo en bases grandes. Entonces, la cuota, ¿cómo se especifica? Puede especificarse
Aquí, cuando creamos el usuario, le puedo asignar una cuota, decirle create user, my user, cuota unlimited en ciertos table spaces. Aquí puedo indicar en qué table spaces le voy a asignar una cuota. En este caso tendría que ser en el 1, en el 2 y en el 3. ¿Ok? Entonces, este es un primer concepto, ¿vale? Entonces, asignación de cuotas a usuarios. Decíamos, para que un usuario pueda crear tablas, clústeres, vistas materializadas en general, objetos que requieren almacenamiento, ¿no? El usuario debe contar con los siguientes privilegios. Primero, obviamente, ¿no? El privilegio create para que pueda crear objetos. Ese, pues, es más que, eh, obvio, ¿no? Que tiene que tener ese privilegio. Y la otra, la que decíamos, debe tener cuota de almacenamiento sobre el table space donde serán creados los segmentos de dichos objetos. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Cuando, por ejemplo, cuando se crea una tabla, también, recordarán que comentamos, una de sus cláusulas es table space. Esa cláusula indica en el table space donde se va a almacenar sus datos de dicha tabla. Y eso no tiene nada que ver con el esquema del usuario que la está creando. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde se especifica en qué table space se van a guardar los datos de una tabla? Puede ser a nivel tabla cuando se crea, ¿no? O a nivel base de datos. ¿Se acuerdan que hay un default table space? Si la tabla no define un table space en el cual se va a almacenar, se utiliza el table space por default, que en este caso es users, ¿vale? Entonces, repito, cuando se crea una tabla también se le puede asignar el table space donde se va a almacenar. TS1, por ejemplo, lo puedo hacer. Si no lo hacemos, entonces por default el manejador le aplicará o la guardará en el table space por default, que en caso sería users. Ok, aquí. Entonces hay que tener aquí cuidado, ¿no? Porque si se nos olvida configurar en qué table space queremos cada tabla, pues esa tabla, sus datos van a ir a dar al table space default, ¿no? Ok, entonces la cuota decíamos, ¿no? La cuota de almacenamiento define el límite de espacio en disco asignado a un usuario. Puede ser ilimitado, ¿ok? Entonces, lo que les comentaba, una cosa así. Create user, my user, ¿no? Identifier va cierto password y aquí viene, quiero que tengas una cuota ilimitada en users, ¿no? Por ejemplo. Aquí puedo poner el table space al cual quiero darle cierta cuota, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo más o menos va bien? Cuando llegamos a los límites de la cuota, ya no nos deja realizar cambios sobre la base. Bueno, más bien como creación de objetos y todo eso. Ya no te dejaría, exacto, guardar nuevos datos. Por ejemplo, ya no te dejaría hacer un nuevo insert, que ya no tienes cuota de almacenamiento. Ok. O por ejemplo, un update que implique almacenar nuevos datos, ya tampoco te dejaría. Ok. Que te dice que ya excediste la cantidad de datos en el table space. ¿Vale? Lo único que podrías hacer es hacer consultas, eso sí. Consultas no te generan nuevo espacio, entonces eso sí podrías hacer consultas. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí con algo más práctico, ¿no? Lo primerito, ¿qué podemos administrarle? Ya que asumimos, si se fijan, vamos como que en orden cronológico, ¿no? Pues primero tenemos que preparar, ¿no? Darle cuota a un usuario en un cierto table space, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se pueden crear los table spaces, ¿no?
Entonces, para poder crear un table space, tenemos tres opciones. La más directa, create table space o create temporary table space, si es un table space temporal, o un create undo table space, si es uno de tipo undo. ¿Ok? Ahora, crear un table space no es así como de sencillo de como que me sale aquí un mensaje de que están viendo mi pantalla, pero sí la están viendo desde el inicio de la clase, ¿no? Sí, los apuntes, ¿no? Los apuntes, no sé por qué Zoom me dijo que a partir de ahora ya pueden ver mi pantalla. Yo así de, ¿qué? Pero bueno, no sé, o no sé si vieron que salió ese mensaje, no sé si lo vieron ustedes. No, sus No, no lo ese no. vemos. Salió un mensaje que dice, a partir de ahora sus usuarios pueden ver su pantalla y así de, pues que no la están viendo desde el inicio, pero bueno. Ok. Les decía, crear un table space no es así tan trivial, ¿eh? Así de, pues vamos a crear uno y ya. Create table space y tan. Hay que tener un diseño previo, ¿no? O ciertas consideraciones previas. Antes de crearlo, es importante que las estructuras de directorios donde va a estar su data file ya existan. Si no, pues va a fallar la instrucción. ¿Ok? Tenemos que tener ya en dónde lo vamos a guardar. ¿Ok? Esto implicaría, sobre todo, si tenemos discos duros distintos, estos discos duros ya deben de estar disponibles, ya deben de estar montados en el sistema de archivos. Sí platiqué con ustedes, ¿no? Todo lo que significa montar discos, cuando platicamos de lo que hace el ETC, FZAF, todo eso, ¿no? O sea, ahorita si yo les digo, el disco debe de estar montado ya, sí me doy a entender que con eso, Sí, ¿ok? O sea, ya debe de estar en su punto de montaje listo, el disco ya debe estar accesible, ¿no? Entonces, en su proyecto también pues van a tener que hacer simulación de discos duros, ¿no? Empleando, por ejemplo, bueno, para efectos del proyecto, para que no se les acabe su espacio en su ambiente, como es pequeño, pues los vamos a simular con carpetas, con rutas, ¿no? Como si fueran puntos de montaje, que en realidad no lo son, pero bueno, para efectos del proyecto, pues funciona, ¿no? Entonces, crear las estructuras de los directorios donde se guardarán los archivos. Tenemos que definir, ¿no? El tamaño, ¿ok? Y la ruta absoluta del data file. Nosotros tenemos que decirle toda esa ruta, inclusive el nombre del data file, ¿ok? El tamaño, es decir, cuando se crea un table space hay que decirle por lo menos un tamaño inicial. Si es autoextend, pues sería un tamaño inicial. Si le ponemos, por ejemplo, 3 gigas, aquí es algo importante. Desde que se crea el table space se va a crear un data file de 3 gigas. O sea, el espacio que configuremos no va a ir aumentando conforme se use, ¿no? Sino que se va a crear con un tamaño inicial. Ya si le ponemos autoextend, bueno, cuando se acabe ese tamaño inicial, va a empezar a crecer. ¿Ok? Entonces es importante porque si no tenemos mucho espacio, pues no podemos crear tantos data files de un jalón, ¿no? O sea, por ejemplo, para nuestros ambientes que son muy pequeñitos, que tenemos espacio limitado, ¿qué nos convendría? Crear un table space con data files pequeñitos, ¿no? A lo mejor de hasta tal vez de 10 megas, no sé, una cosa así. Y entonces eso nos da la posibilidad de crear varios, ¿no? Porque no nos acabamos nuestro disco. Se van a crear archivos pequeños de 10 megas, por así decirlo. Y en caso de que llegue a necesitarse más espacio, pues habilitamos el auto extend. Y así ya ahorramos, ¿no? El uso de nuestro espacio. Porque si imagínense, si le ponen de 20 gigas un solo data file, desde que se crea ya tienen ahí 20 gigas menos de espacio. Cuando a lo mejor pues nos están usando todos, ¿no? Todos los 20 gigas en ese table space. ¿Ok? Bueno.
Y como en todo caso, ¿no? La instrucción alter table space pues serviría para modificar alguna configuración de un table space. ¿Ok? Entonces tenemos varias cláusulas para configurar ciertas características del table space. Por ejemplo, la cláusula big file o small file, creo que ya sabrán para qué es, ¿no? Para configurar un table space de este tipo. La cláusula data file o temp file. Data file se utiliza para indicar que es un table space permanente, un data file permanente, y un temp file para indicar que se trata de un table space temporal. ¿Ok? Ok. ¿Qué más tenemos? También se emplea esta cláusula para especificar qué data files van a ser asignados a qué table space, ¿no? Básicamente aquí se especifica la ruta absoluta. ¿Ok? Ahora, dentro de esta ruta absoluta, todavía este manejador me ofrece opciones. Lo típico, lo clásico y lo que vamos a ver en el semestre es poner una ruta absoluta a nivel de sistema operativo. Pero hay otras alternativas. Hay una funcionalidad que se le llama OMF o Oracle Managed Files, que esto hace quitarnos estas rutas. Aquí nada más le ponemos cierta sintaxis y el nombre del archivo. Y ya la base de datos se encarga de hacer esa transformación de esa notación a rutas reales del sistema operativo. Entonces, si no queremos involucrarnos con rutas del sistema operativo, podemos utilizar esa funcionalidad. Ok. Más adelante vamos a ver si podemos ver un ejemplo de ello, ¿no? El uso de Oracle Managed Files. Hay otra tecnología que se llama ASM. No es parte del curso porque no nos daría tiempo de verlo, pero es una tecnología que le permite a Oracle hacer la administración de los discos o de esos discos empleando la propia base de datos, ya no el sistema operativo, ¿no? Bueno, para efectos del curso nos vamos a quedar ahorita nada más con la ruta tal cual, ¿no? La ruta directa del sistema operativo. ¿Para qué más podemos configurar esta cláusula? La ruta ya dijimos, la cláusula size, es decir, el tamaño del data file, la cláusula reuse, es decir, si el archivo ya existe, se reutiliza su contenido, ¿ok? Y obviamente se sobrescribe, ¿no? Se reutiliza, su contenido se reescribe, ¿no? Obviamente si tenía algo ese archivo existente, sus datos se van a eliminar, ¿no? Y la cláusula outExtend, tiene también varias configuraciones interesantes, ¿no? A nivel general, pues sirve para indicar que un data file puede crecer de forma dinámica cuando ya alcancemos su capacidad inicial. ¿Ok? ¿Y qué podemos configurarle? Habilitarla, deshabilitar la capacidad de crecimiento dinámico, ¿no? Next indica cuando se acabe el espacio, quiero que crezcas, pero ¿qué tanto vas a crecer? Aquí le vamos a indicar con next, que indica la cantidad de bytes para que se va a usar para agrandar ese data file, ¿no? Si le ponemos un mega, quiere decir que cuando se haga cuando se requiera agrandar este data file, pues se va a crecer por 1 mega, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos configurado en este parámetro. Max size si es para proteger, ¿no? Podemos decir, ok, el crecimiento va a ser dinámico, pero hasta cierto punto, ¿no? Para controlar qué tanto puede crecer un data file y después no tengamos ahí sorpresitas de unos data files así gigantescos, ¿no? Unlimited, bueno, unlimited sería cuando no limita el crecimiento. Estamos seguros de que no afectaría, lo podemos poner unlimited. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otras cláusulas tenemos? Por ejemplo, block size para indicar el tamaño del bloque, ¿no?
online, offline, para indicar si está en línea o fuera de línea. Ya platicamos qué es esto. Y viene algo aquí interesante. La cláusula no login y login. ¿A qué le suena la palabra login en el contexto de base de datos? Al inicio de sesión con algún usuario. No, 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 no. La palabra de log viene de Ah, qué cosa vimos que tiene la palabra log. Hasta ahorita de lo que llevamos del curso. ¿Qué cosa hemos visto que por ahí comentamos que tiene la palabra log? Ridolog. Exacto. Esto hace referencia a un ridolog. Ridolog. ¿Qué es esto de login y no login? Esta cláusula nos indica si los objetos, sobre todo tablas, que contenga un table space, van a producir o no datos de redo. En el tema pasado vimos, ¿no? Que cuando hacemos inserciones en general de MLs, todos los cambios que hagamos, esos cambios que dijimos, se aplican en el DB buffer caché, pero además se tienen que respaldar ¿en dónde? En el readlog buffer, ¿se acuerdan? Y después en los readlogs, ¿ok? O sea, todos los cambios que se van produciendo se guardan en los readlogs. ¿Para qué? Por si hay un falla, un recovery, se puedan obtener de aquí. ¿Ok? Eso pues ya lo vimos, ¿no? Pero si ustedes habilitan, por ejemplo, no login, significaría que cuando hagamos un insert, un update en una tabla, nunca se va a generar este flujo de datos. O sea, no va a haber datos de los cambios que produzcan las transacciones, no se van a respaldar en readlogs. O sea, no login. Pregunta, como que ahora es raro para ustedes, ¿no? ¿En qué situación pudiera ser correcto agregar un no login? O sea, no me interesa que se guarden datos de redo. ¿Será eso como que posible? Sí, ¿no? No sé, para tareas de mantenimiento, que Ajá, solo como, suben una vez. como cuál pudiera ser. O sea, ¿qué actividad de mantenimiento pudieras realizar? Y dirías, no me interesa generar datos de redo para esta tarea. Pues actualizar, no sé, el diccionario de datos o... Bueno, acuérdense que nosotros como usuarios no podemos actualizar el diccionario de datos. Aparte, actualizar el diccionario no requiere en ningún momento generar redo. ¿Algo que se les ocurra? Ok, piensen en este escenario. Quieren hacer una copia de los datos de una tabla a otra. Ok. Tienen su copia, tienen sus datos, tienen su copia y luego los van a insertar en una nueva. Si ustedes no configuran nada, cuando estén insertando los datos en la tabla copia, ¿qué creen que va a hacer? Va a generar datos de redo. ¿Y realmente se necesitarían esos datos de redo para esa copia? O sea, si los quitamos, ¿qué podríamos caer en un riesgo de los datos que estén en la copia? Sobre todo si algo falla. Pues no, porque los datos ya están en la tabla Exacto. inicial. Pues no, porque ya tenemos la copia. O sea, nuestros datos de redo en realidad es nuestra copia original. Entonces, muchas veces cuando hay aplicaciones, bases de datos que le piden al DBA, necesito que me hagas una copia, ¿no? A lo mejor una copia de la base productiva a la base de desarrollo, ¿no? Porque vamos a hacer pruebas. Entonces, como esa copia se extrae, pues, de una base que ya tiene
datos almacenados de forma permanente, pues no necesitamos generar datos de redo en la copia, ¿no? Si algo llega a fallar, pues simplemente volvemos a copiar y ya. Entonces eso trae ciertos beneficios, ¿no? Nos ahorra todo este procedimiento, ¿vale? Entonces básicamente eso se refiere a esa cláusula. Entonces lo podemos hacer a nivel table space, ¿ok? O lo podemos hacer a nivel tabla, ¿no? Indicar si esa tabla va o no a generar datos de redo, ¿ok? Este es el ejemplo clásico de una copia. Cuando tenemos un create table, vamos a crear una tabla nueva y seguido de un aSelect. ¿Ok? Es decir, vamos a crear una tabla y le vamos a cargar los datos que tenga otra. Igual es una copia, ¿están de acuerdo? ¿No? Esa copia pues realmente no requiere datos de redo ya que los datos originales pues ya están ahí guardados, ¿no? Entonces, ejemplo. Estamos aquí creando un table space. Vean, create table space con este nombre, con un data file que se llama así y un tamaño de 40 gigas y le vamos a poner online. ¿Ok? Si queremos que genere o no datos de redo, podemos usar la cláusula no login o login. Por ejemplo, create table space tbc03, data file con este data file y le ponemos login, ¿no? O no login, dependiendo del caso. ¿Vale? Otro ejemplo, miren, a ver, ¿qué características, qué me dicen, quién me describe este table space? Es un table space que, ¿cómo se va a llamar? TBS. TBS02. ¿En dónde va a estar almacenado? ¿En qué cláusula debería de aparecer la ruta? Data file, y en esta cadena aquí deberíamos de poner la ruta, ¿ok? La ruta, aquí debe estar la ruta absoluta, aquí, ¿ok? ¿Dónde se va a almacenar ese DBF, ¿ok? Ese data file. ¿Cuál va a ser su tamaño inicial? De 500 kilobytes. 500 kilobytes. ¿Ok? ¿Qué significa esa cláusula RIOS? Ajá. Que se va a sobreescribir sobre un archivo ya existente. Que si tbs-f5.dbf ya existe, lo va a sobreescribir. ¿Vale? Autoextend, ¿qué significaba? Que si llega a su límite máximo, el archivo va a poder extenderse después de eso. Ajá. Se puede extender. ¿Y ese next 500K qué significa? Sería el tamaño que se extendería cuando llegue al La, límite. la tasa de crecimiento, ¿no? Cuando se requiera una operación de autoextend, va a crecer de 500 en 500K. Y va a poder crecer hasta un máximo de 100 megas. ¿Ok? La cláusula login, ¿qué significaría login? Que sí va a generar datos de redo. Y aparte que pues va a estar online. Bueno, por default, ¿no? Cuando se crea un table space, está online, ¿no? Nada más ahí para que vean la sintaxis. ¿Ok? A ver, este otro ejemplo, ¿qué diferencia ven con el ejemplo anterior? Ahora dice create big file table space. ¿Se acuerdan qué significaba ese big file? Que solo se va a tener un data file para ese Un table data space. file para ese table space es normalmente un archivo grandote, ¿no? Grande.
De hecho, se fijan en el tamaño, dice size, ¿cuánto? 50 gigas. Cuidado aquí porque a la hora que se hace esta sentencia, se reservan los 50 gigas, ¿no? Tercer ejemplo, ¿qué características tiene este table space? Create temporary table space. Ahora es un nuevo table space, pero de tipo temporal. ¿Ok? Y vean que ya no se utiliza data file, se utiliza temp file para indicar el archivo, su correspondiente data file. ¿Ok? Y tiene un tamaño de 20 megas, igual un reuse. Bien, entonces, pues son varios ejemplos. Este sería un ejemplo de crear un table space undo, create undo table space. Esto ya más o menos lo vimos. Retention, este atributo lo vamos a revisar en otro tema que tiene que ver con cuestiones de administración de datos undo, pero eso viene más adelante. Ahorita no lo voy a explicar para no confundirnos más, ¿no? Bueno, entonces, esto es en cuanto a la creación. Entonces ya vieron varios ejemplos de cómo se crea un table space, ¿no? Administración del espacio de almacenamiento en un table space. Ok. Entonces ya vimos cómo crearlos. Ahora vamos a ver ahora la cuestión de cómo se cuida, cómo se monitorea, cómo se administra el espacio que tiene actualmente asignado un table space. Ok. Entonces, miren, para recordar lo que ya vimos en el tema, en el PDF pasado. Cuando un segmento, ¿no?, de la base de datos requiere una nueva extensión o una tabla requiere una nueva extensión, la base de datos aplica un algoritmo para encontrar y asignar extensiones, ¿no? Entonces, de forma similar, cuando un objeto ya no requiere la extensión, la base de datos aplica un algoritmo para hacer que dicha extensión esté nuevamente disponible y sea reutilizada, ¿no? También comentaba, ¿no? Para realizar la administración de las extensiones, vimos técnicas, dos técnicas, ¿ok? Estas son importantes. Que lo comentamos también desde la vez pasada, ¿no? Locally Manage Table Spaces. Esto hace uso de los famosos bitmaps que comentamos, ¿no? Ok, ahora dentro de este tipo de Table Spaces existen a su vez dos técnicas para administrar los segmentos. De forma automática y de forma manual. Automatic Segment Space Management y Manual Segment Space Management, ¿no? ASSM y MSSM, ¿ok? O a través del diccionario de datos, que ya no es tan usado, ¿no? Porque es por el detalle de la contención, ¿ok? Entonces, miren, para entender más o menos esto y no perdernos entre tanto concepto, sobre todo con lo que vimos en el tema pasado, les puse este pequeño diagrama para más o menos entender dónde entra cada concepto. Entonces, a nivel general diríamos la administración del espacio de almacenamiento en un table space. ¿Cómo puede ser la administración de almacenamiento en un table space? Locally managed o dictionary managed, ¿ok? Y dentro de locally managed, que sería como que el automático, el default, tenemos la administración de los segmentos manual y automática. ¿Ok? Entonces ya se ve mejor aquí. Vuelvo a preguntar, ¿un table space cómo puede administrar su espacio? ¿De forma local o por diccionario? Podríamos manejarlo así. ¿De forma local o por diccionario? ¿Por qué creen que se le llama local? Porque usa archivos de configuración, ¿no? Mapa de bits en lugar de archivos. Y están en el propio table space. Por eso es local.
O sea, digamos, en el propio table space localmente tiene ese mapa de bits o ese bitmap para administrar su espacio. Y la contraparte sería que en lugar de que estuviera local, está de manera externa, es decir, los datos de administración están en el diccionario de datos. ¿Ok? Y ya del lado de los segmentos, pues simplemente es automático o manual para que el manejador solito haga la administración. Entonces vamos a ver un poco más a detalle. Les decía, cuando es local, ¿ok? La administración de la información de las extensiones empleadas en cada table space se almacena en un mapa de bits. Este mapa de bits, ¿se acuerdan que dijimos que está en el data file? ¿Ok? Este data file me dice cómo se están usando las extensiones, ¿no? En sus bloques. Entonces, un mapa de bits más o menos se ve así. Esta parte que está en negro sería el mapa de bits. Entonces, vean que contienen unos y ceros, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo podemos ver así. Un 1 significaría que este bloque no tiene espacio. Está ocupado. El siguiente 0 significaría que el bloque siguiente del data file está vacío. ¿Ok? Así sucesivamente. Este otro 0 significa que está vacío. Este 1 significa que está lleno. Este 0 que está vacío. Y finalmente este 1 que está lleno. ¿Ok? Entonces, este es el famoso mapa de bits que se utiliza para saber qué tanto espacio hay en un data file. Por eso se llama local. ¿Por qué? Pues porque esta información de qué tanto espacio se tiene está en el propio header del data file, no en el diccionario. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventajas tiene esta administración del espacio en un table space? Que nos hace, que no nos evita usar el diccionario de datos y por lo tanto evitar contención. Imagínense si tenemos una sola vista del diccionario de datos que nos dice qué bloques de cada data file están disponibles, pues imagínense la cantidad de lecturas que tenemos que hacer esa vista. Entonces, no es tan eficiente. ¿Ok? Entonces, en general, pues nos mejora el desempeño, ¿no? Bueno, aquí viene un tip. No confundir este mapa de bits con el mapa de bits empleado en ASSM visto en el tema anterior. Acuérdense que en el otro tema también vimos un mapa de bits, pero este es para la administración de los table spaces. ¿Ok? El otro que vimos fue para la administración de de las extensiones. ¿Vale? Bueno, entonces, ya en términos de código, si queremos decirle al table space que su administración sea local, tenemos que poner esta cláusula. Extend management local autoallocate. ¿Ok? Bien, entonces se especifica extend management, ¿no? Para indicar que la técnica de administración es local, empleando este mapa de bits, ¿no? Esto es por default, ¿no? La que se utiliza, pero debemos de ponerlo, ¿no? De manera explícita en la cláusula, ¿ok? Luego, si los objetos del table space son de tamaño variable, con extensiones de tamaño variables, se recomienda utilizar autoallocate, ¿ok? Entonces, esta cláusula autoallocate, ¿qué es lo que indica? Que las extensiones de los segmentos pueden ser de tamaño variable, no fijo, ¿ok? Esto es lo más recomendable, ¿ok? Si quisiéramos que las extensiones tuvieran tamaño uniforme y fijo, entonces ponemos esta cláusula, uniform, ¿ok?
Ahora esto viene una pregunta. ¿Qué creen que sea más común que pase con los datos de una tabla? Que se requieran extensiones de longitud fija o de longitud variable. Variable. Variable, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque los datos que insertamos en cada registro no necesariamente van a tener el mismo tamaño en cuanto a longitud, ¿no? De repente pudiéramos tener registros que tienen una longitud menor que otros, ¿no? Por ejemplo, si definimos, no sé, una columna que es nombre, ¿no? El nombre de unas personas hay unas veces que son nombres muy cortitos, ¿no? Y otros nombres son muy largos. Entonces eso implicaría que pues la longitud de cada registro es variable y por lo tanto sus extensiones tienden a ser variables también, ¿no? Entonces lo más común es utilizar autoallocate. ¿Por qué? Para que la extensión, la administración sea variable, ¿no? Extensiones de tamaño variable. Solamente en casos en donde, por ejemplo, tengamos tablas cuyos datos están bien acotados, ¿no? No sé, que siempre tienen la misma longitud, ¿no? A lo mejor la curve RFC, si tenemos tablas con columnas de ese estilo, podríamos ponerle uniform, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces ya te diríamos aquí, extend management sigue siendo local, pero ahora la generación de extensiones va a ser de tipo uniforme y cuando es de uniforme, pues tenemos que decirle, ¿no? De qué tamaño. Entonces aquí vamos a estar generando extensiones de 128K, ¿vale? Entonces la ventaja de esto, pues es que todas nuestras extensiones van a estar parejitas, ¿no? Del mismo tamaño. ¿Ok? Al ser parejitas, entonces esto tiene una ventaja también de que pues vamos a minimizar, ¿no? La cantidad de huecos sin espacio. ¿Ok? Cuando es de tamaño variable, de repente pueden quedar huecos sin uso. ¿Vale? Entonces sería un pro y un contra, ¿no? Bien, entonces esto es en cuanto a la administración a nivel table space, que sería, decíamos, local o por diccionario. Por diccionario casi ya ni la vemos tanto porque no se utiliza ya realmente, ¿no? Ok, entonces ya vimos la administración a nivel table space. Ahora sería esta siguiente parte del diagramita, que es esta, ¿no? Entonces recuerden, para no perdernos, esta primera clasificación es a nivel de table space, ¿ok? Que me indica que si utiliza bitmap o si utiliza el diccionario. Ahora vamos con la administración de los segmentos, ¿no? O sea, bajamos un poquito la administración de los segmentos. Y aquí decíamos que es automática o manual. Entonces, ¿en qué consiste eso? Entonces, es ASSM y MSSM, ¿no? Muy bien. Entonces, si queremos que sea automática, en este caso, se debe utilizar esta sentencia, Segment Space Management Auto. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí la diferencia en este ejemplo. Se especifica el Extend Management, que fue lo que vimos hace rato, y ahora se agrega una nueva que sería el Segment Space Management Auto. ¿Ok? Entonces, a nivel general, cuando se crea un table space para indicar cómo se va a administrar su espacio, se ponen estas dos cláusulas, Extend Management y Segment Space Management. ¿Ok? Aquí sí, casi siempre se utiliza auto, ¿no? O sea, en automático. ¿Vale? Entonces, Es el que está por default, ¿no? O sea, si no pones nada. es el que está el que se utiliza por default. Ajá. Nada más que aquí,
Es un poco contradictorio porque la documentación te dice es el default, pero te lo pide explícitamente. ¿No? O sea que si no se lo pones, la sentencia falla. Pero bueno, son de repente cosillas que están algo extrañas, ¿no? En la forma en cómo se maneja la configuración en la base de datos. Si se especifica, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, esta opción no puede modificarse una vez que el table space se ha creado, ¿no? Si se especifica local uniform, ¿ok? Para administrar la creación de extensiones, cada extensión debe tener al menos 5 bloques de datos. Bueno, esas son ya restricciones un poco más de cada configuración. En este caso, si se especifica local auto allocate y si el tamaño de bloques 16K o mayor, se van a crear extensiones con un mínimo de 5 bloques redondeados a 64. O sea, son características de los tamaños de extensiones que se van a crear, ¿no? O sea, para no, digamos, complicarnos la vida, en la gran mayoría de los casos vamos a utilizar esta configuración. Una administración de extensiones local con bitmaps y una administración automática de segmentos, que fue la que vimos en el PDF anterior, ¿no? Que es lo que les digo, ¿no? Se recomienda Extend Local Management Local y Segment Space Management Auto Allocate, ¿no? Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Que ya casi nos va la clase. Entonces, hasta aquí sería lo que vendría esta sección de la administración del espacio. Ok, hasta aquí. Y ahora vamos a revisar qué sigue. Otras tareas de administración, por ejemplo, pasar a modo offline. Ok, pasar un table space a modo offline. Bueno, esto de pasar de un table space a modo offline sería algo así como apagarlo, ¿no? Vamos a apagar un table space. El término apagar tiene, a lo mejor podemos hacer la analogía con un proceso de shutdown que se hace en la base de datos, ¿no? Hacer un table space offline es como si apagáramos un pedacito de la base de datos, ¿no? Ese pedacito no va a estar disponible mientras esté offline. ¿Ok? Hacer un shutdown de la base pues sería apagar todo, ¿no? Apagar todos los table spaces. Pero hacer apagar un table space significa poner offline a uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí aplican algunas reglas que también aplicaban con shutdown, ¿no? O sea, no es tan trivial así poner un table space offline, ¿no? Se deben de cumplir algunas cuestiones, ¿ok? Entonces, hay digamos, tres modos: normal, temporary, immediate, ¿no? Ese de immediate como que igual se parece, ¿no? A las opciones que vimos de shutdown, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significan. Normal, a poner un table space offline es el valor por default. Aquí sí, si no le pongo nada, aplicaría este comportamiento. Entonces, para que un table space se apague, primero se validan que no haya errores en sus data files. ¿Ok? Si no hay errores, entonces el table space se puede mover offline. ¿Ok? Sin la necesidad de realizar una posible recuperación de datos, ¿no? Se crea un checkpoint para garantizar consistencia. Sí es claro ese último párrafo. O sea, ¿por qué en modo normal no requeriría un recovery? Porque se va a realizar la sincronización durante el proceso. Exacto. Cuando ustedes ponen un table space, lo apagan, antes de que se apague, se hace este checkpoint. ¿Se acuerdan de este concepto? ¿Qué significa hacer un checkpoint? Que todas las transacciones que anden por ahí activas, ¿no?
o que todos los datos de Redo que están pendientes por sincronizar, o todo lo, más bien todo lo que está en el caché, en el DB buffer caché pendiente por sincronizar, y que pertenezcan esos datos a este table space, se tienen que sincronizar primero, todo. ¿Ok? Hay que sincronizar todo, que no quede nada pendiente. Una vez que se sincroniza, ya se puede poner el table space offline. Al hacer este checkpoint, pues, ¿qué me va a garantizar? Que cuando lo vuelva a aprender, no tenga que aplicar un recovery porque a lo mejor no sincronice algo, ¿no? Temporary, por ejemplo, sería que queremos poner el table space offline, pero nos damos cuenta que existen daños en los data files. ¿Ok? Entonces, cuando el data file está dañado, ¿no? O está en una condición de error, ¿no? De forma automática, el data file se marca como offline. ¿Ok? Entonces, en este modo, dice aquí, los data files restantes que aún están en modo online se pasan a modo offline previa ejecución de una operación de checkpoint. O sea, esto aplica si uno de los data files del table space se daña, ¿ok? Los demás se cierran, ¿ok? Los demás se cierran y se hace un checkpoint. Para regresar el table space en modo online será necesario aplicar una operación de recovery, ¿ok? Sobre los data files que tienen errores. O sea, ¿por qué existe esta opción? Imagínense que queremos apagar un table space, pero resulta que uno de sus data files está dañado. De modo normal no podríamos apagarlo. ¿Por qué? Porque ese data file dañado no puede sincronizarse. Entonces la opción sería, ok, mira, yo sé que tengo un data file dañado, pero temporalmente vamos a apagarlo, que significa vamos a apagar los que sí están bien, y que no está bien, bueno, pues lo dejamos así, como está, porque pues no puedo hacer nada, ¿no? Está dañado. Se apaga el table space, pero como no pude sincronizar este data file, el usar temporary le indica al manejador que cuando se vuelva a prender, este data file que se dañó, pues va a tener que aplicar un recovery para poder ponerlo al día, ¿no? Para poder sincronizarlo. Y el immediate, ¿no? Todos los data files del table space son puestos en modo offline sin realizar checkpoint. Ahí sí es como que más agresivo, ¿no? Me urge poner un table space offline, entonces así como están ahorita los data files, así se ponen offline, sin sincronizar. Entonces, cuando se intente pasarlo en modo online nuevamente, pues se va a tener que hacer recovery, pero ahora de todos los data files, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaría. ¿Vale? Entonces, la sintaxis, pues es muy sencilla. Alter table space, el nombre, y le ponemos offline y el modo, que puede ser normal, que es el default. ¿Vale? Muy bien, chicos. Pues ya se nos acabó la clase. Espero que esto pues, no haya sido mucha teoría, ¿no? Estamos avanzando, fíjense, voy a tomar la siguiente estrategia. Tal vez están preocupados de que no hemos hecho nada de ejercicios prácticos. A ver qué les parece lo siguiente. Por la cuestión del semestre, como está ahorita, ¿qué les parece si podemos seguir avanzando así en las clases? Más o menos rápido. Y va a haber un punto en el que sí se nos va a cargar la mano ahora con con lo práctico, ¿no? Pero lo que estaba pensando es, como estamos avanzando bien, cuando libere, bueno, ya que estemos liberando los ejercicios prácticos, los podemos hacer entre todos, aprovechando que somos poquitos. Y entonces ya prácticamente tendrían sus ejercicios prácticos resueltos, ¿no? Ya nada más ustedes tendrían que replicarlos en sus ambientes, pero pues ya vieron cómo lo hice, ¿no? Entonces mi idea es resolver los ejercicios prácticos con ustedes, ¿no? A medida de que los tiempos nos den. Y pues ya realmente ustedes lo único que harían es nada más replicarlo en sus ambientes y ya lo entregan, ¿no? Y sirve que podemos explicar otros detalles
o ahí mismo de resolver dudas, ¿no? No sé si les parezca bien así o los dejamos completamente asíncronos. Sí, suena bien esa idea. ¿Les parece bien? Sí, las dudas, sí. Para las dudas y eso, y yo creo que eso a ustedes les ahorraría tiempo, ¿no? Porque si lo intentan por su cuenta, de repente puede que no se acuerden de algo o que de repente les salgan errores y no tengan ahí como que el respaldo para rápido resolver la duda, ¿no? Entonces podemos hacer eso, es como si hiciéramos las prácticas en laboratorio, una cosa así. Entonces, voy a ver si a partir de la próxima semana podemos ya empezar a intercalar a lo mejor algún cierto tiempo de la clase podemos dedicarla a empezar a resolver los ejercicios que serían, pues vamos a trazadones, ¿no? Nos hacen falta el tema 4, ya vamos en el tema 6, pero con esta técnica podemos avanzar rápido, ¿no? Y podemos ir emparejándonos con ello. Entonces vamos a ver si a partir de la semana que entra hacemos esa dinámica y a ver cómo nos va, ¿no? Bueno, entonces, pues si no tienen más dudas, nos estamos conectando el día de mañana, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces, nos vemos, cuídense, buen día. Nos Sale, vemos. buen Hasta día. luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Bye.